Gracia y paz a la iglesia del Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba. Y gracias al Señor que podemos utilizar nuevamente esta plataforma en donde generalmente exponemos en forma de apología la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema acerca de ¿existe el fundamento apostólico? ¿O qué tiene que ver realmente con el verdadero fundamento apostólico? Cuando nosotros miramos las escrituras, normalmente el papel de los apóstoles siempre dentro de la historia de la salvación es único, ya que ellos fueron recipientes de la revelación directa de parte de Dios y por medio también del Espíritu Santo y en todo lo que el Señor Jesucristo quería compartirles. Pero más aún, fueron ellos portadores autorizados porque transmitieron la palabra de Dios. A más de receptarla, ellos pudieron transmitirla de una manera eficaz y libre de todo tipo de error. Sobre ellos, el Señor estableció su iglesia, como podemos encontrar nosotros en las Escrituras. Sobre ellos, el Señor sigue edificándola también. Esto encontramos nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 20. E inclusive en Apocalipsis 21, 14, encontramos que los nombres están grabados de los 12 apóstoles sobre el fundamento del muro de la ciudad santa. Eso podemos nosotros encontrar en las Escrituras. Ahora, muchos creyentes, aparte de los 12, cuando nosotros analizamos la palabra del Señor, fueron también testigos de la revelación de parte del Señor, de la revelación en general llamada cristiana. Pero solo los apóstoles fueron instrumentos oficialmente designados y equipados sobrenaturalmente por dicha revelación o para llevar dicha revelación. Ahora, nosotros podemos recordar que la palabra apóstol en el griego significa un enviado como mensajero. Y en ese sentido, podemos nosotros encontrar que dentro del Nuevo Testamento se aplica en forma general a cada cristiano que difunde el mensaje del Evangelio. Pero cuando se habla acerca de los 12, ese sentido general totalmente pierde ese sentido, pierde esa generalidad y se transforma en vez de ser amplio en general a una manera totalmente especial y específico cuando se habla en el Nuevo Testamento acerca de los 12. Eso lo podemos encontrar en 2 de los Corintios capítulo 8, versículo 23, Romanos 16, 7, Filipenses 2, 25. Pierde el sentido totalmente de ser un simple mensajero cuando se habla acerca de los 12, ya que aquí ese sentido amplio se hace un sentido muy específico y muy especial. Cuando se refiere a los 12, esa palabra griega de apóstol en general designa un significado muy concreto. Designa solamente a quienes fueron escogidos por el Señor para ser el fundamento de la iglesia. Eso nosotros podemos encontrarlo en las Escrituras. Fueron en una manera llevando adelante una función primaria. Los apóstoles, cuando testificaban de Cristo, realmente cumplían con esa función primaria. Estaba totalmente a través de los años enraizado o se enraizó el fundamento apostólica en esa función primaria, donde ellos tuvieron años de conocimiento íntimo y experimental con una preparación intensiva
A estos el Señor realmente los tomó y fueron llamados también más adelante como testigos de la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 22, Hechos 2, 32, 3, 15 y 13, 31. Ellos fueron, en cierta manera, llevando hacia adelante, cumpliendo esta función primaria de ser de mantener ese testimonio apostólico. Ese testimonio apostólico no les fue dejado a sus impresiones o solamente a sus meros recuerdos, sino a la dirección y a la guía del Espíritu Santo que estuvo trabajando de una manera muy fuerte sobre cada una de sus vidas. Por eso a los apóstoles o ellos en sí mismos son llamados como una norma de doctrina y práctica en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 42 y también primera de Juan 2:19. La doctrina apostólica era originada o fue originada por el Espíritu Santo. Y ese origen es lo que le catalogó o le imprimió la fortaleza de ser el testimonio apostólico. Y era un testimonio en común de todos los apóstoles y no en el privilegio especial de ninguno de ellos como individuo por encima de los demás. Por eso cuando encontramos en las escrituras, notamos cómo Pedro en un momento dado traicionó ese testimonio en común, ese principio, un principio fundamental, que él ya lo había aceptado, que él ya lo había enseñado y fue llamado al orden por Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 11. O sea que cuando ese testimonio en común era totalmente traicionado, algún otro apóstol podía llamar al orden al apóstol que lo estaba realizando. Eso lo encontramos en el texto que les acabo de mencionar. Por eso el oficio apostólico fue muy singular, el oficio apostólico, ya que esa estructura formal del apostolado viene o se deriva del sistema jurídico hebreo. ¿Saben? Era una persona específica, según el concepto de jurídico hebreo, es una persona delegaba, delegaba o confería a otra una autoridad y un poder especial. A esta persona a la cual se le confería o se le delegaba esa autoridad o poder especial, en hebreo se le llamaba Shalia, apóstol, o en arameo, Shelia. Eso encontramos cuando analizamos estos términos. Ahora, esa autoridad y ese poder especial no era propio, no le pertenecía a ellos. La autoridad no era de ellos, ni el mensaje tampoco era de ellos. El mensaje y la autoridad era la autoridad delegada por Cristo a cada uno de los apóstoles. Y en ese sentido, el apóstol era como si fuese la misma persona que los había encomendado. Mateo 10, versículo 40. Y tenían de una manera muy estricta someterse a esa persona, obedecer a esa persona y permanecer en estrecha e íntima comunión con aquella persona, en este caso con la persona de Cristo, ya que de ellos mantenían o de él recibían la autoridad especial y el mensaje que ellos no lo habían creado, que ellos no lo habían formado. Ahora, esa naturaleza irrepetible del apostolado se centra en esto que les acabo de decir. El oficio apostólico, por ello, no puede repetirse, no puede ser transferido, porque es imposible que las experiencias históricas que implicaban ese conocimiento íntimo, ese conocimiento personal que tuvieron los apóstoles, solo los 12 apóstoles de Jesús, fuera transmitido a otra persona. No puede entonces existir una transmisión o sucesión apostólica, porque
no encontramos en el Nuevo Testamento registro alguno que muestre a los apóstoles interesados en que haya alguien que pueda ser un apóstol en alguna iglesia local. No existían iglesias locales apóstoles. Los apóstoles tenían otro tipo de función y su oficio tenía que ver con algo totalmente diferente. El testimonio apostólico fue mantenido solo por medio de la obra de los 12 apóstoles. Por eso sus enseñanzas fueron llamados en el tiempo como el testimonio apostólico. Eso se convirtió, ese testimonio apostólico se convirtió en normativo para su iglesia del presente, su iglesia del futuro, y totalmente cada iglesia tenía que mantener esa fidelidad, ese testimonio apostólico. No ha habido renovación del oficio apostólico porque tenemos que entender que fue un oficio fundacional. Entonces, ellos terminaron esa labor de fundación, esa labor de mantener ese testimonio apostólico y transmitirlo, y ahí terminó. Ahora, el profeta era el apóstol del Antiguo Testamento, así como el apóstol es el profeta del Nuevo Testamento. Este tenemos que aclararlo también, porque debido a Efesios capítulo 3, versículo 5 y 2, versículo 20, se habla acerca de los apóstoles y profetas. Y cuando se lee en los escritos originales o copia de los escritos originales, generalmente falta el artículo delante de la palabra profeta. O sea que debería leerse apóstoles profetas. O sea, está hablando acerca de la misma persona. Aquí no habla acerca del don funcional de profecía que mantenemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29. Porque el apóstol Pablo, por medio de su enseñanza, exigía, se puede notar en ese texto, exigía una subordinación a la autoridad apostólica de parte del don funcional de profecía. No está hablando de eso. Por eso el apóstol, profeta, solamente cuando leemos estos textos que les acabo de decir, se puede notar que se está refiriendo a los 12, solamente a los 12. Por eso, cuando notamos en las escrituras, podemos distinguir una triple promesa que el Señor les realizó solamente a los 12 apóstoles. Esa triple promesa los capacitó para ejercer su oficio fundacional. ¿Saben? El Señor entregó su mensaje solamente en forma única y singular a los apóstoles. El Señor los constituyó en sus shaliach, en sus apóstoles de oficio, y los capacitó por su Espíritu Santo. Esto encontramos en Juan capítulo 14, versículo 26, cuando dice que el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que les he dicho. Y el Señor les recordó por medio de la obra del Espíritu Santo todas las cosas que les había dicho. Y eso se llegó a cumplir cuando ellos también escribieron los evangelios. También encontramos en Juan 16:13 que dice que el Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, les guiará toda verdad, porque tomará de lo mío y os hará saber. Eso se cumplió en las epístolas. Cómo el Señor los capacitó para transmitir en las epístolas y dejar plasmada toda la revelación que les había dado. Y también en Juan 14, 26, 16, 13, el Señor les decía que el Espíritu Santo les hará saber las cosas que han de venir. Y eso se cumplió con Apocalipsis y pasajes proféticos de las epístolas. No podemos nosotros afirmar que esta promesa fue para toda la iglesia.
porque cuando lo vemos con el contexto, se aplica solamente a los 12 apóstoles que fueron tomados por el Señor. Ese fue el propósito último del Señor, tanto con los evangelios, con las epístolas y con el libro de Apocalipsis, de formar una regla de fe que después se la conoció o nosotros lo conocemos como el canon de la iglesia, que sería conocido como el fundamento de la iglesia. Por eso Pablo habla así en Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21, cuando habla de que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Apóstoles y profetas. Ahora, esa función única del apostolado, podemos nosotros aquí también notar y distinguir que cuando leemos todos los textos que nos hablan del apóstol, se refieren a ellos en pasado. Esto en relación con todo lo que enseñaron, con todo lo que transmitieron, habla en pasado. Por eso la iglesia, y escúcheme bien, iglesia del Señor, toda la iglesia a nivel mundial en las naciones debe mantener, guardar y enseñar todo lo recibido de parte de ellos, de los 12 apóstoles. Y al hacerlo, esto es lo interesante, es como que si hubieran aprendido directamente del mismo Cristo. Esa transmisión por medio de los apóstoles se va y se plasmó en las escrituras, y a nosotros ser fiel a ese testimonio apostólico es como que hayamos recibido la enseñanza directamente de Cristo. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 20, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 14, 2 y primera de Juan 1, 1 al 3 y Judas 17. Cuando leemos todos estos textos, podemos nosotros entender cómo habla la escritura cuando nombra o recuerda a los apóstoles, lo que ellos enseñaron en el pasado, lo que recibieron, mantenerlo, ser firme en ello. No está hablando la escritura que en el futuro iban a venir nuevos apóstoles o neoapóstoles que iban a seguir transmitiendo o seguir siendo receptores de revelación de parte de Dios, y la cual iba a formarse o a caracterizarse como una norma o como un nuevo fundamento, como es lo que están diciendo los apóstoles actuales. Efesios capítulo 4, versículo 18 al 23, dice que todo aquel que recibió la enseñanza apostólica es como haberla recibido del mismo Cristo, y la evidencia más clara es el cambio en el estilo de vida. Por eso que aquel que ha aprendido de ese testimonio apostólico aprende a vivir una vida nueva en mente y en espíritu. O sea, entendemos que debe haber un cambio total, que nuestra mente tiene que dar un giro, y por medio de ese poder que tiene el testimonio apostólico. Ahora, los apóstoles se encargaron de proclamar el evangelio. Eso es lo que se conoce como el querigma. Y también los apóstoles fueron encargados de transmitir ese evangelio, ese testimonio apostólico. Y eso lo entendemos como la paradosis que se enseña también cuando se habla del griego. Ahora, ese querigma o esa proclamación o esa predicación no se basa solamente a imaginación, no se basa solamente a mitos, no se basa solamente a algo, qué sé yo, de fábula. Esta proclamación o querigma se basa en hechos, y en hechos como evidencia de la certeza de la fe cristiana. La resurrección es un hecho, la resurrección de Cristo es la certeza y la evidencia más importante que tiene la iglesia del Señor.
Por eso que el apostolado proclamaba la resurrección de Cristo como una manera muy, muy fuerte. Y esa proclamación se limitó nuevamente, lo decimos, solamente a los 12, aunque existieron otros, como dijimos, otros discípulos que también fueron testigos del bautismo de Juan, fueron testigos de la resurrección y fueron testigos de la ascensión de Cristo. Pero notamos que solamente los 12 fueron oficialmente designados, porque cuando eligen a Matías, lo eligen como un sustituto, no como un sucesor, o sea, no hay sucesión que sustituya solamente a Judas. ¿Y por qué? Porque Judas perdió el derecho de ser un apóstol porque traicionó totalmente ese testimonio en común, ese fundamento apostólico. Y entonces quedaron 11 y él fue solamente un sustituto, no fue un sucesor de Judas, sino un sustituto, fue hecho testigo y fue contado con los 12. Y como lo que se conoce fue parte del oficio de este ministerio y apostolado. Esto es con lo que tiene que ver con el querigma. Pero cuando vemos la paradosis o la parte de la transmisión, lo podemos ver en sentido negativo y en sentido positivo. En el sentido negativo, cuando el Señor hablaba de la transmisión de la tradición de los ancianos, lo cual totalmente invalidaba la palabra de Dios. No siendo así con la transmisión o tradición apostólica. Recordemos que la paradosis en un momento del tiempo fue una proclamación oral. Eso fue al principio. O sea, todos los apóstoles transmitían ese mensaje en forma oral hacia la iglesia. Y esa transmisión después se convirtió en preceptos morales y doctrinas que serían la norma de toda la comunidad de la iglesia primitiva. O sea, normas se entiende como las costumbres, como las formas en que la iglesia tenía que vivir, la iglesia primitiva. Y eso lo entendieron. Por esa proclamación apostólica fue totalmente, o esa tradición, o esa proclamación oral, se fue convirtiendo en estas normas y doctrinas. Y esto nos traslada al concepto de esa tradición apostólica o esa doctrina recibida por los apóstoles, quienes la recibieron directamente de Cristo. Aquí está la naturaleza misma de la autoridad de ellos y la transmitieron. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Y también tenemos un texto muy importante, Colosenses 2:8, en su versión PDT, encontramos que la iglesia tiene que rechazar, la iglesia actual tiene que rechazar toda forma de transmisión que no concuerde con lo transmitido por los 12 apóstoles originales o de oficio. Eso viene a ser realmente el fundamento apostólico. Iglesia de Cristo, no existen nuevos apóstoles, no existen nuevos hombres que hayan sido elegidos por Dios para sustituir a los 12 apóstoles del Cordero, porque ya se formó ese canon y a ese canon y a ese testimonio debemos nosotros serle fiel. Que el Señor bendiga a toda la iglesia del Señor.